Este es el problema 2. No sé si alcanzan a verlo bien a la estructurita o la agrando un poquito, si no. Fíjense que, a diferencia del anterior, lo que tenemos acá es ese par aplicado justo donde queremos calcular el flector. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rapidito a un costado. Imagínate que vos tenés una barra simplemente apoyada y tenés un par aplicado ahí. Entonces, si la barra está simplemente apoyada, van a aparecer reacciones, ¿sí?, iguales y opuestas que se opongan a ese. Entonces, ¿qué pasa? Esto sería una cosa así, y yo sé que internamente el flector va a tener un salto acá, por causa del par que está aplicado ahí. Ahora, esta fuerza de este lado es igual a esta fuerza de este lado. Pero la distancia que hay de esas fuerzas al punto que estoy considerando no es la misma, entonces el flector que va a aparecer va a ser un flector negativo mayor el de este lado, y de este lado sería así, tendrían que ser paralelas las líneas. Este es el diagramita de flectores del caso. Entonces, hay un salto y hay un valor mayor acá y un valor menor acá abajo. Cuando digo mayor y menor estoy hablando en valores absolutos, ¿sí? Obviamente estamos hablando que acá arriba es negativo y que el de acá abajo es positivo, y que lo que estoy comparando es el valor absoluto de ambos. Bien, eso es lo que va a pasar acá con el par aplicado. Fíjense que más o menos se repite eso, porque si analizamos entre los apoyos, tengo este apoyo y tengo este apoyo, y tengo que más o menos está por acá, sería un caso muy semejante a lo que analizamos recién. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, se resuelve igualito que en el caso anterior. La diferencia está al final, porque yo coloco el tita relativo y todo eso, pero la diferencia del planteo está al final, porque voy a tener que armar dos ecuaciones de trabajo virtual, dependiendo de dónde coloque al par aplicado. Entonces, el dibujito que les voy a hacer es el siguiente. Si ustedes miran en la deformada, van a ver que del lado de la izquierda, la chapa rotó mucho más de lo que rotó del lado de la derecha. ¿Eso por qué es? Por la distancia que acabo de dibujar. Si dibujamos un punto acá, esta distancia es menor que esta distancia. Entonces, cuando se mueva ese punto, suba o baje, lo que va a rotar de este lado va a ser mayor que lo que va a rotar de este lado. Esa es la aplicación. Bien, si lo dibujáramos en el caso nuestro acá abajo, que el ejemplito que estoy tirando, si yo coloco un giro relativo en el punto donde tengo el flector, si la barra original era esta y yo coloco un giro relativo acá, fíjense que la que gira más, este es el unitario, la que gira más es esta que esta. ¿Sí? Bien, algo así pasa con nuestra estructura, que es más compleja, y por lo tanto, vamos a dibujar la barrita. Este es el punto I o I', porque ya está deformado. Y el otro es el que va a rotar un toque menos, lo voy a dibujar menos rotado. ¿Sí? La diferencia entre ambos es el tita relativo unitario. ¿Por qué dibujo el punto I en ambos lados? Bueno, porque voy a hacer dos consideraciones. Voy a considerar que este par que está acá está aplicado una vez de un lado y la otra vez del otro lado. Eso voy a hacer, lo voy a hacer paso por paso. Primero voy a poner ese par del lado, de este lado de acá. Lo voy a aplicar, como está aplicado en el nudo, lo aplico en el nudo, ¿sí?
y voy a dibujar la orientación, así estaba orientado esa cara, y ahora terminó orientada así. Y esto que está acá es el giro absoluto de esa cara. Llamémoslo tita y menos, porque viene más, perdón, porque está en una cara derecha, ¿sí? Ese sería el tita i más. Este sería el tita i más, lo que sería el tita absoluto que gira la cara de la derecha. Y acá tengo el mi. Esos dos son correspondientes, porque el par ese es un par aplicado, es una magnitud absoluta, igual que el giro absoluto de la cara. ¿Por qué digo de la cara si el par aplicado no está en la cara, está aplicado en la barra? Bien, porque la cara gira lo mismo que el punto que la tiene, que la contiene. Entonces, esas dos son correspondientes entre sí, el giro absoluto y el par aplicado. Del otro lado pasa lo mismo. Si yo pusiera el par sobre el punto I, el MI, ahí, y ahora grafico tita y menos, porque es de la cara izquierda, tengo que acá, en este caso de la derecha, fíjense que el caso de la derecha tiene una cara izquierda, ¿sí? Tengo el par aplicado trabajando con el giro absoluto del punto I, que coincide con el giro absoluto de la cara izquierda. Esos dos valores, esas dos formas de tomar esos dos valores, el giro de una cara y el giro de la otra, porque el par queda igual, no cambia, es lo que nos permite armar dos ecuaciones. En una de las ecuaciones considero el par de un lado y el otro el par del otro. Ahora fíjense que en ambos dibujos lo estoy colocando al par en el nudo I. O sea que en realidad no lo cambié de lugar al par. Lo que yo hice es decir, bien, el punto I es infinitesimal. Si corto de un lado o del otro, da lo mismo. ¿Sí? Entonces, es un artefacto, diríamos, matemático el que hacemos, y decimos, si corto a la derecha del punto I o a la izquierda del punto I, tengo dos resultados distintos. Pero sabemos todos que la derecha y la izquierda de esa rodaja, esa rebanada que llamamos punto I, es infinitesimal. Entonces, básicamente estamos diciendo que las dos caras tienden a tener una distancia entre sí nula, cero. Esa es la cuestión. Bueno, volviendo a esto, son esas dos situaciones que se generan, que en el caso anterior no se generaban. Ustedes fíjense que en el caso anterior, como no tenía un par aplicado ahí, simplemente en la ecuación aparece lo que quiero averiguar ahí, que es el flector ahí, ¿sí? Y fíjense que ahí el dibujito no está completo acá, porque yo en esta zona, a ver, lo voy a hacer con otro color, en esta zona de acá, lo que tendría que yo dibujar tendría que dibujar el par aplicado, que es el MI, tendría que dibujar luego el flector que quiero calcular, que es incógnita, que sería el flector en I, que es la incógnita, ¿sí? Todo eso tengo en el dibujo que colocar. El flector es un esfuerzo interno, el flector es un esfuerzo interno, y esto es una carga. Esto es un efecto estático, esto es una causa estática. ¿Sí? La causa causa al efecto, valga la redundancia. La causa genera el efecto. Entonces, obviamente que las otras causas también van a generar una componente en ese flector, pero estamos analizando en este momento que el par aplicado va a causar un efecto. Y el salto ese que vamos a ver, el salto que dibujamos acá, este salto, va a estar solamente causado por el par aplicado que tenemos en ese nudo I. Bueno, ¿cómo planteamos las ecuaciones acá? Nos falta, decía, la ecuación, las ecuaciones. ¿Y por qué no borro esto que tengo acá?
porque me va a servir ahora para que ustedes lo puedan ver, o sea, me va a servir pedagógicamente. Por ahí lo corro un poquitito para que no moleste o que esté un poquito más lejos. Cuando voy a armar las ecuaciones, a ver, me voy a llevar la otra ecuación, si me deja, copiar, lo pego acá, a ver, después borramos lo que sobra. La ecuación va a ser muy parecida a la otra. La diferencia es que en esta ecuación teníamos lo de la carga P, lo del M y la incógnita, ¿sí? Ahora lo que tenemos que agregar es otra carga más, además de estas dos, que es el par en I, o sea, el MI que está aplicado ahí. Así que lo que podemos hacer es, adelante, así nomás, agregar las dos posibilidades. Yo no voy a copiar toda la ecuación otra vez, podría hacerlo, pero directamente voy a abrir como una llave y voy a colocar los dos términos. Ustedes después copian la ecuación de vuelta porque lo otro no cambia. Entonces, acá se va a agregar el término MI, que cuando lo resuelvo para este lado, se multiplica por el tita y derecho. Bueno, acá el caso nuestro lo que nos piden es el flector, y si yo hice trabajar la cara derecha con el par externo, con el par aplicado, lo que voy a obtener de resultado es el flector en la derecha. Este lo borramos. Eso sería lo que vemos acá. El par cuando está trabajando con lo que gira la cara derecha. Cuando me paso al otro lado, a este lado de acá, tengo el par haciendo trabajo con el tita de la cara izquierda. Y eso me va a permitir obtener en la ecuación el flector de la cara izquierda. Ahora, analicemos un poquitito a la luz de lo que estuvimos viendo, si puede ser eso. Si puede ser que cuando utilizo este lado, obtengo el flector de la cara izquierda. Lo voy a hacer con violeta. Esto que está acá sería un flector, porque está en una cara, es un flector en la cara derecha. Y esto que está acá sería el flector en la cara izquierda. Lo que quiero remarcar es que tanto el flector en la cara derecha, como el flector de la cara izquierda, ambos los dos, los termino multiplicando por un tita relativo unitario, ¿sí? Vamos a mirar ahora si está bien que acá diga más o debe decir menos, lo mismo para este, eso lo vamos a ver ahora. Por eso es muy importante el dibujito que hicimos arriba. Fíjense acá a la izquierda, donde tenemos la cara derecha, que el tita I, el tita de la cara, gira como el par aplicado. Por lo tanto, esto debe ser positivo. Acá arriba también lo indicamos así. En cambio, del otro lado, el par, el par aplicado, es opuesto al giro que se produce en la cara. Así que acá tendríamos que colocar un signo negativo. Y
acá también, obviamente, en la original, lo voy a poner, ya no la usamos más esa ecuación porque copiamos las otras dos, y eso nos daría a nosotros los dos valores, el flector en la cara derecha y el flector en la izquierda. Ahora fíjense que si una ecuación tiene este término positivo y la otra lo tiene negativo, estos dos tendrán que ser necesariamente distintos. Y ahí estará el salto del cual estamos hablando. Vamos a ver si puede ser esto. Miremos el grafiquito simplificado que tenemos en esta zona. Fíjense ustedes que el flector que tenemos acá trabaja con el θ relativo, con el valor unitario, ¿sí? Y el par aplicado trabaja con la cara. Cuando quiero calcular este flector, tengo este gran ángulo trabajando con el par aplicado. Cuando tengo este pequeño ángulo que está acá trabajando con el par aplicado, que no cambió, es el mismo par que está acá, solo que lo puse de un lado o en el otro, va a hacer que este flector que esté acá me dé menor. Ahora, si yo me voy al gráfico este de acá arriba, para que ustedes puedan ver algo que simplifique la cosa, van a ver que pasa lo mismo, que de este lado tengo un gran ángulo y de este lado tengo un pequeño ángulo. Y si yo me pongo a analizar las caras, pregunto yo, ¿este flector en qué cara está? Derecha. Este valor que está acá está a la derecha del punto I, el valor está a la derecha, está en una cara derecha. Va a ser mi flector por la derecha. Fíjense que en valor absoluto es grande comparado con el otro. Y qué casualidad que se corresponde con el ángulo, con este ángulo que es más grande que el otro ángulo que está acá. Entonces, este está asociado con este, y este está asociado con ese ángulo. Es lo mismo que nos está pasando en este esquema de por acá. Y bueno, ¿qué es lo único que podría producirle confusión, que todos los años tengo que aclarar respecto a esto? Que si este es el elemento, y yo estoy mirando este que está en la cara derecha, pertenece a una semibarra, vamos a decirle, que está del lado izquierdo del punto. La barra está del lado izquierdo del punto. ¿Sí? Y lo mismo del otro lado. Si estoy analizando el punto I y veo la cara izquierda, eso pertenece a una semibarra que está a la derecha del punto, la barra. ¿Sí? Eso es lo único que les puede causar algo de confusión en el análisis. Pero después fíjense que las ecuaciones son coherentes, ¿sí? Son coherentes y ustedes van a tener que, si acá dice la cara derecha de I, acá dice en la cara derecha de I. O sea, el giro absoluto de la cara derecha trabaja con el par aplicado. El giro relativo trabaja con el flector. Otra vez lo mismo, el giro absoluto de la cara izquierda trabaja con el par aplicado y el giro relativo trabaja con el flector. Pero siempre estamos hablando, si uno dice cara derecha, todo es cara derecha. Si el otro dice cara izquierda, todo cara izquierda. No se pueden confundir con barra. Si ustedes mezclan cara con barra, van muertos. Y me encuentro con un montón de gente que se confunden montones de cosas. Y eso pasa. A ver si puedo seleccionar esto y llevármelo, o lo borro y lo pongo más abajo. Por favor, presten atención a eso. Es muy útil, y yo lo hago muchas veces, dibujar el nudo. ¿Sí? Dibujar esto, ¿sí? Además de dibujar esto. ¿Sí? Todas esas formas de partirlo nos sirven para analizar cosas, ¿no? Nos dan distintos resultados. Esta es la porción izquierda de la barra, esta es la porción derecha. Lo mismo pasa acá, esta es la porción izquierda y esta es la porción derecha. La porción izquierda tiene una cara que es derecha, esta es una cara izquierda. Cara derecha positiva, cara izquierda negativa. Lo mismo pasa acá, cara derecha, cara izquierda. Fíjense que lo que se da de bruces, por así decir, con la intuición, es que la cara derecha está en una semibarra izquierda y viceversa, ¿sí? Eso es lo único. Después no deberían por qué confundirse.
pero analicen siempre todo lo que hacen a la luz de estos esquemitas y no pueden fallarle.